tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida al webinar en el que hablaremos sobre una metodología de evaluación de la sostenibilidad de obra civil ofrecido por la plataforma de CAPESIC. Este día contamos como ponente con Lucía Monforte Guillot, quien es responsable del Departamento de Medio Ambiente y RSC de FSC Construcción. La dinámica de este webinar será la siguiente: habrá unos 30 minutos aproximadamente de presentación y al final de la misma se dará paso a un turno de preguntas. Ustedes pueden hacer las preguntas por escrito por medio del chat, el cual lo podrán encontrar en la parte inferior derecha de sus pantallas. Recordarles además que este webinar será grabado para que pueda ser consultado en la plataforma por todos aquellos que no hayan podido asistir el día de hoy. Y le damos paso a Lucía para que inicie con este webinar, así que esperamos lo disfruten. Bueno, muchas gracias, Xiomara. Buenas tardes, buenos días, según donde estéis conectados. En primer lugar, agradecer a la plataforma CAPESIC, y a la Fundación CEDET el habernos invitado a participar en este webinario para contaros un poco la metodología que ha desarrollado FSC Construcción para evaluar la sostenibilidad en obra civil. El nombre es SAMCIU, acrónimo de Sustainability Assessment Method for Civil Engineering Works. La verdad es que tampoco pensamos mucho, pero bueno, salió un nombre que era bastante bonito y es el que aplicamos. Como ya se ha dicho Xiomara, mi nombre es Lucía Monforte Guillot. Cualquier duda que tengáis la podemos resolver al final, o si no también os dejo después mi correo para enviarme el correo que queráis. Y bueno, pues empezamos. Un poco la idea de los contenidos del webinario serían los que podéis ver en la siguiente diapositiva. En principio sería una breve introducción porque es verdad que cada vez hay una mayor demanda en el mercado y un mayor interés para poder evaluar la sostenibilidad y demostrar cuánto sostenibles son nuestros proyectos. Pero en el caso de la construcción, especialmente en obra civil, es muy importante que todos hablemos un mismo idioma y para ello es necesario que tengamos unas herramientas de evaluación. Existen varias en el mercado que las iremos viendo así brevemente y también hay unos grupos de trabajo que están desarrollando unos estándares internacionales y europeos sobre la normalización de la sostenibilidad en obra civil. Entonces, bueno, un poco ver lo que existe en el mercado y cómo a raíz de ello decidimos nosotros crear una metodología propia para nuestras infraestructuras. Después me gustaría explicar el funcionamiento de la metodología que hemos desarrollado, cuáles son las categorías que tiene y qué conceptos contempla, y luego, muy brevemente, mostrar cómo a través de una sencilla aplicación que hemos desarrollado, que es un Excel, pues bueno, los distintos agentes implicados en el proyecto lo pueden evaluar. Bueno, como os decía, hay cada vez más grupos de interés que hablan de sostenibilidad en obra civil. Es más, no solo se habla de ello, sino que hay un gran interés por expresar la sostenibilidad de las obras civiles que estamos ejecutando. Al final, como os comentaba, hay varios campos, ¿no? Tenemos los procesos de normalización en los grupos de trabajo del Comité Europeo de Normalización, CEN, o de ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización, que son las normas más conocidas y que además se aplican en todos los países del mundo. Son normas de carácter voluntario, pero son un poco las que definen este marco de evaluación. Después hay ciertas herramientas en el mercado para evaluar la sostenibilidad, aunque en obra civil sean menos conocidas que en edificación, sí que hay varias, dos sobre todo yo creo, que son las que más se están utilizando actualmente. Una de ellas es la americana, Envision, que hace poco también la plataforma CAPESIC ofreció un seminario la semana pasada, que a lo mejor algunos de vosotros pudisteis ver, o si no os lo recomiendo, porque explica cómo se sigue la metodología y es bastante interesante. Y luego la metodología de SEQUAL, que es la británica, es la primera de ellas y yo creo que es la que está más extendida y la que quizás alguno de vosotros hayáis aplicado en algún proyecto. Además, también es importante conocer los requisitos de entidades financieras, tanto de las multilaterales como de los bancos privados, ¿no? Porque muchas veces cuando vamos a ejecutar un proyecto, para que podamos obtener esta financiación, hay que cumplir una serie de estándares. El Banco Mundial, por ejemplo, tiene unas normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional
que hablan sobre reasentamiento de comunidades locales, patrimonio cultural, poblaciones indígenas, temas de salud y seguridad, de temas de desempeño económico. Bueno, al final hay una serie de estándares que hay que cumplir y si tu proyecto que vas a desarrollar no los cumple, no te lo financian. Igualmente los principios de Ecuador con el tema de bancos que no son multilaterales. Entonces todo esto cada vez está cobrando mucha mayor importancia, por lo que necesitamos herramientas que sean comunes, integradoras, para que todos hablemos de lo mismo. Porque al final, no sé si todos estamos entendiendo lo mismo por sostenibilidad. Hoy en día es un concepto bueno, que está muy de moda. Si tú lo buscas en Google, que es una herramienta básica hoy en día para nuestro trabajo, ¿no? Y buscas el concepto, pues te aparecen muchísimos resultados. Quizás la definición más conocida de desarrollo sostenible es aquella que hizo el informe Brundtland en 1987, pero hay muchísimas de ellas y en cada uno de los campos varían un montón. Entonces sí que es importante que todos sepamos qué es la sostenibilidad y que entendamos lo mismo. Porque, por ejemplo, en este examen, ¿no? Probablemente cuando el profesor preguntó a los alumnos que encontraran la X, que dónde estaba esa X, él estaba pensando en el teorema de Pitágoras, pero el alumno realmente la encontró porque la X está ahí donde está señalando, ¿no? Entonces, bueno, al final sí que es importante que todos sepamos qué es esa X, de qué estamos hablando y que nos entendamos realmente. Por ello es tan importante que tengamos metodologías que todos conozcamos y que sean comunes y que sepamos implementar y sepamos qué se está diciendo. Para ampliar un poco lo que os decía, en normalización de sostenibilidad sobre obra civil, hay sobre todo dos grupos de trabajo que están trabajando en ello. A nivel internacional es el Technical Committee 59, el subcomité 17, habla de sostenibilidad en construcción. Y específicamente, dentro de estos 5 grupos de trabajo, el quinto es el que trata de la sostenibilidad en obra civil. A nivel europeo está el subcomité 300, el comité técnico 350 y el grupo de trabajo 6. A nivel internacional, este grupo de trabajo 5 se creó en 2007. Los grupos de trabajo relacionados con edificación llevaban trabajando unos cuantos años y en 2007, a propuesta española, se creó el grupo de obra civil. El europeo se creó en 2011, unos años más tarde, pero ha sido un comité bastante activo y de hecho ya ha publicado en 2017, recientemente, una norma sobre el marco de evaluación de la sostenibilidad para obra civil. A nivel internacional se publicó una norma de indicadores también hace unos años. Y después he puesto a nivel español, pero esto estaría en cualquiera de vuestros países también, son los que se llaman los grupos o los comités espejo, que al final lo que hacen es hacer un seguimiento de todas las normas que se van desarrollando en estos dos niveles, internacional y europeo. He puesto el europeo porque pues, desconozco si hay algunos otros organismos supranacionales, quizás en Latinoamérica, no sé si en el marco de Mercosur o así, que hacen un poco también normas para varios países. No sé si eso existe o si directamente se aplican las ISO y luego ya estaríamos en los grupos de trabajo a nivel estatal. Pero seguro que en todos vuestros países está este grupo espejo que hace el seguimiento del internacional y del que las distintas empresas o grupos interesados pues pueden formar parte solicitando y así también podéis de primera mano ver cómo se están desarrollando estas normas. Bueno, todos estos grupos que he puesto los he querido destacar porque FCC Construcción ostenta la presidencia de estos 3 grupos, del español, del internacional y del europeo. Todos están trabajando en elaborar los marcos de referencia para establecer las directrices de la sostenibilidad en obra civil y entonces, bueno, eso nos hace que de primera mano conozcamos cómo los expertos civiles en todo el mundo están opinando para desarrollar distintas metodologías, distintos indicadores y distintos marcos de trabajo. Eso es algo que, bueno, es bastante importante, que se está llevando desde España y desde FCC, porque nos hace estar a la vanguardia de todo esto, ¿no? Y ser conocedores de esta normalización. Y bueno, lo que os comentaba, que recientemente se ha publicado esta norma, que como veis es la parte 5, porque las 4 primeras están referidas a edificación. Un marco general para la evaluación, uno para temas sociales, otro ambientales y otro económicos. En obra civil quisimos ser más integradores y decir, no, vamos a hacer una norma que englobe las 3 dimensiones de la sostenibilidad, con lo cual esta ya contemplaría la dimensión ambiental, social y económica, pero todo ello integrado en un mismo marco. No habría que tener 3 normas distintas para realizar la evaluación y después integrarlas, sino que estaría todo junto en esta norma. Luego, aparte, os decía que también hay metodologías de evaluación en el mercado.
Ciertamente hay menos en el caso de la obra civil que en el caso de edificación, que se empezaron a desarrollar mucho antes y que además todos conoceréis, y seguro que muchas obras de las que habéis participado, o sois en prensa, tienen a lo mejor una certificación LEED o BREEAM. En obra civil hay menos, y las que existen no se conocen tanto, no son tan conocidas, igual los nombres no suenan tanto en el mundillo y no se utilizan de manera tan generalizada. Es más raro el proyecto de infraestructuras que sigue algún tipo de certificación que ha solicitado el promotor o que se ha decidido implantar. Las más conocidas son la británica y la americana, cual se creó en 2003 y ya se han evaluado más de 250 proyectos actualmente, y hay ahora otros tantos que están siendo evaluados. Envision, que es la que os comentaba que hubo un seminario hace poquito, ha sido creada por Harvard, es la americana, y también fue creada en 2012, aunque se va a renovar ahora en 2018, y habrá sido aplicada a unos 100 algo proyectos, creo que dijeron el otro día, no me quedé con el número, pero bueno, un poquillo menos que la anterior, pero últimamente también está siendo bastante aplicada, sobre todo en el ámbito de Norteamérica, Canadá y Latinoamérica. Después existen también otra metodología australiana, y luego también hay metodologías específicas, ¿no? Estas que hemos visto antes son genéricas para cualquier tipo de obra civil, pero después hay algunas que a lo mejor solo son para carreteras o solo para ferrocarriles. Bueno, aquí os las dejo las más conocidas. Nosotros además, FCC, además de participar en estos grupos de trabajo a nivel internacional, tenemos, como bueno, casi todas las grandes compañías de construcción, un sistema de gestión ambiental que está certificado en los 20 países en que tenemos actividad. Dentro de este sistema tenemos un sistema de buenas prácticas ambientales que es obligatorio para todos nuestros proyectos, es decir, todos los proyectos de construcción tienen que implantar una serie de buenas prácticas ambientales y sociales que vayan más allá de lo establecido estrictamente en la legislación, con lo cual podemos evaluar este comportamiento ambiental y social de nuestras obras. Pues bueno, un poco con el conocimiento adquirido en los grupos de trabajo internacionales, con la implantación del sistema de gestión ambiental y social en nuestras obras y un poco el feedback que tenemos de ellas, decidimos en 2014 desarrollar una metodología interna para evaluar la sostenibilidad en obra civil, que es SAMCIB y que es la que os voy a comentar ahora mismo. Al final también se han tenido en cuenta otra serie de metodologías internacionales, pero sí es cierto que la realizamos en este periodo de tiempo, en 2014, y la terminamos en 2015. Ahora lo que estamos haciendo es testearla en una serie de pruebas piloto, pero probablemente la idea es mejorarla, porque como los trabajos de normalización han seguido avanzando, aunque contempla todos los indicadores, es probable que algunos de ellos hayan variado algo, ¿no? Con lo cual esta metodología la queremos revisar. Pero la metodología incluye todo lo que incluyen las normas y algo más, porque a lo mejor hay algunas cosas que contemplan las metodologías comerciales que no incluyen las normas y que en el caso de sostenibilidad en obra civil creemos que son fundamentales y que también habría que considerarlas. SAMCIB es un sistema de autoevaluación propia que permite a la obra gestionarse, poder planificar los trabajos de construcción e identificar qué mejoras son necesarias para hacer más sostenibles los distintos conceptos. Pero también es una herramienta muy potente de comunicación, porque permite que los gestores de la infraestructura o los diseñadores del proyecto puedan compartir los avances en prácticas sostenibles en aquellas categorías que han puntuado más y demostrar la sostenibilidad de estos proyectos a los clientes o a cualquier otra parte interesada. La herramienta contempla los 3 pilares del modelo de la sostenibilidad. Igual que en las normas, hemos decidido que la evaluación tiene que ser de manera conjunta. Hay que evaluar la dimensión ambiental, social y económica. Un proyecto de infraestructuras no solo es bueno porque dé servicio a un mayor número de personas y porque no afecte a las poblaciones, sino que también tiene que considerar el entorno y además tiene que ser rentable económicamente a largo plazo para todos los interesados. Bueno, la metodología, al final esto es un resumen a grosso modo, aunque ahora veremos un poco las distintas partes. Yo no sé si marco aquí si lo veis, pero bueno, arriba del todo hay un cuestionario, igual con esto, ¿no? Que pone, a ver, anotación, no. Bueno, da igual, si no os voy diciendo. Arriba veis que pone cuestionario de ponderación. Pues bueno, lo que hacemos es que hay una serie de preguntas, entonces, en función de la infraestructura, la tipología de obra civil, o en qué etapa estamos evaluando,
Otras características clave, como puede ser el caso de una presencia de poblaciones indígenas cerca de la obra, distintos usos del suelo, cercanías a lo mejor a un espacio natural protegido. En función de todo esto, te hace una serie de preguntas y según tus respuestas, las distintas categorías de la metodología van a tener mayor o menor puntuación. Esto igual os suena de otras, por ejemplo, en edificación, ¿no? En las metodologías que pueden tener BREEAM o LEED, sí que si a lo mejor te evalúas un edificio comercial de oficinas o un supermercado o otro tipo de tipología de obra, las distintas categorías tienen unas ponderaciones distintas. Bueno, aquí no solo depende del tipo de obra, sino también de tu proyecto. O sea, no es lo mismo una carretera que pueda afectar a un espacio natural protegido que una carretera que no pase por estas zonas. Entonces, en función de esto, las distintas categorías de ruido, espacios naturales, seguridad y salud de los trabajadores, etcétera, van a tener una mayor o menor ponderación. Después hay 15 categorías en este método, que luego veremos cuáles son, y dentro de cada una de las categorías hay conceptos significativos que tienen preguntas asociadas. Lo que tiene que hacer el usuario es ir respondiendo todas estas preguntas y de esta manera mediremos el impacto económico, ambiental y social de la sostenibilidad. Así se irán obteniendo distintos puntos en cada uno de los temas, tendremos una puntuación global de la categoría y ponderándolo por el peso que se le haya asignado a cada una de ellas en función del cuestionario inicial, tendremos la puntuación final, que es lo que ya sería la calificación SAMSIU de oro, plata o bronce o platino. Y luego, bueno, hay una categoría que no tendría puntos cuando tenemos menos de un 30%. Luego lo veremos. Comentaros también el sistema de ponderación que hemos visto. Depende de todas estas características que os he adelantado: el tipo de obra civil, la ubicación específica, las características del proyecto y qué etapa evaluada. En función de todo esto, los diferentes aspectos van a tener un mayor o menor impacto en la puntuación final de la sostenibilidad. SAMSIU se puede aplicar a distintas tipologías de obra civil. Lo hemos subdividido en 5 categorías, que son las que os voy a enseñar a continuación, según también las que están definidas en la especificación técnica de ISO. Serían infraestructuras de procesos industriales, como canteras, proyectos de generación de energía, tratamientos de aguas, etcétera. Infraestructuras lineales, como pueden ser autovías, ferrocarriles, etcétera. Presas y otro tipo de obras fluviales, como canales, defensa contra inundaciones, obras marítimas y otro tipo de obras civiles en los que podríamos, por ejemplo, tener la urbanización o grandes movimientos de tierra, vertederos, etcétera. Además, SAMSIU lo podemos aplicar a las diferentes etapas del ciclo de vida de la obra civil. Lo ideal sería aplicarla a todas, pero sí es cierto que a veces puede haber un agente que esté interesado en evaluar su sostenibilidad, aunque bueno, es importante ver la sostenibilidad del proyecto como tal. Pero sí es cierto que a veces, según donde estés y quién sea el que lo pide, puede ser que haya algunas etapas de las que no se dispongan datos, con lo cual también te permite elegir la etapa que tú quieres evaluar. A continuación os voy a enseñar las 15 categorías en las que está organizada la herramienta. Son las que veis a continuación. Tendríamos la gestión del proyecto, que bueno, contempla un poco temas de diseño, estrategia, gestión, la ordenación del territorio, que contemplaría cambios y eficiencia en el uso del suelo, los costes del ciclo de vida, que serían los que contempla en un análisis de costes, o sea, en un análisis de costes de ciclo de vida corriente que todos conocemos, pero además también tenemos en cuenta externalidades, otros costes que no están directamente relacionados en los costes de transacción de la infraestructura. Y luego también es importante considerar los efectos en la economía local. Por ejemplo, que haya una carretera puede suponer que tengamos cambios en los núcleos de población, cómo se distribuye según la nueva infraestructura, que tenga un efecto sobre el empleo local. También es importante la participación y la aceptación, incluir a los grupos de interés en el proceso de toma de decisiones y ver cuál es su aceptación por esta carretera, por esta obra civil que estamos desarrollando y ver cómo se podría mejorar desde un principio. También elementos de patrimonio cultural que pueden aflorar o que pueden verse potencialmente afectados. El tema de bienestar contemplaría las medidas para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores del proyecto y también de los usuarios. Los efectos sobre la sociedad serían todas estas molestias e inconvenientes que causa el proyecto sobre las poblaciones cercanas.
Después, riesgo y resiliencia, pues contemplaría temas como la resiliencia de la obra civil frente a impactos previstos o incluso adaptación al cambio climático. Después tendríamos el tema de ecosistemas y biodiversidad, que serían cambios que se puedan producir en los ecosistemas, en la flora o en la fauna. El tema del uso de recursos naturales, tanto energía como materiales, como agua, la producción y la gestión de los residuos de esta infraestructura, las emisiones al medio ambiente, que serían todos aquellos impactos que puede producir tanto al aire, al agua como al suelo, y luego los ruidos y vibraciones generados por la obra civil. Aquí los veis un poco más en detalle de las categorías que hemos visto, que estas quizás serían un poco las más que asociamos a la dimensión económica, ¿no? Aquí tendríais los nombres de las categorías y os he puesto también el nombre del concepto como tal. Después de cada uno de estos conceptos hay varias preguntas, que son las que tenemos que contestar y evaluar. En los temas un poco más sociales, también las categorías sociales, también os he puesto los temas que contemplan cada una de ellas, de la herramienta, y luego dentro de cada uno de estos temas tendríamos varios conceptos y varias preguntas. Y luego, bueno, en el tema un poco más ambiental, que sería... Al final lo que pasa es que todas están desarrolladas, porque muchas de las que son sociales también tienen unos impactos ambientales, ¿no? Entonces, van todas interrelacionadas y lo que no se hace es dividir, repetir temas en una y en otra, pero sí que, bueno, estas serían un poco a lo mejor las que podrían tener un perfil más ambiental, económico o social, por eso están así divididas en las diapositivas. Y ahora, bueno, brevemente os voy a enseñar un poco cómo es la aplicación que hemos desarrollado, que es muy simple, se trata de una hoja Excel, pero bueno, nos permite utilizarlo en nuestras obras y es una manera sencilla de poder realizar esta primera aproximación a la sostenibilidad. Al final, no sé si se ve aquí abajo, está muy pequeñito, pero bueno, hay como varias pestañas. La primera de ellas es esta hoja de instrucciones que te explica un poco cómo hay que ir rellenando la herramienta. Después tendríamos una hoja que sería el sistema de ponderación, donde vamos a hacer, contestando las preguntas para asignar los pesos de las distintas categorías. 15 pestañas de color verde, que son las 15 categorías con sus temas y sus preguntas, y una última pestaña que se rellena sola, que ya te da la calificación de la sostenibilidad de tu infraestructura. La primera pestaña, que es el sistema de ponderación, permite que elijamos el tipo de obra civil, las etapas del ciclo de vida que queremos ser evaluadas y el cuestionario de ponderación que hemos contestado, de manera que podamos tener los distintos pesos para cada una de las categorías. Además, comentaros también que además de la aplicación en formato Excel, hemos desarrollado también un manual, una guía, que da directrices y ayuda para poder contestar las preguntas de las categorías. O sea, que no solo es la pregunta y las respuestas posibles, sino que te explica un poco por qué es importante este tema en concreto, cómo se asignan los puntos, o sea, cuándo tendrías un punto, 2 puntos o 3 puntos, si la etapa que te estás evaluando tiene o no puntos, porque no todas las preguntas son aplicables a todas las etapas. Por ejemplo, en esta de aquí vemos que no sería aplicable a la etapa de producto, ¿no? Entonces, si tú estás evaluando la etapa de producto, no te saldría esta pregunta directamente. ¿Cómo sería la fórmula en el caso que lo haya? Y bueno, un poco, si lo hay, explicar los distintos términos y luego la documentación que necesitaríamos para poder demostrarlo, porque no solo vale que tú digas que se está haciendo, sino que tienes que tener unas evidencias para ver que esto se está demostrando y que puedas obtener la puntuación. Aquí brevemente he puesto unas consideraciones a la hora de contestar las preguntas de las categorías, que es importante que el usuario lo sepa. Solamente vamos a poder responder a las preguntas de las etapas que hemos seleccionado. Por lo tanto, si hay alguna etapa que nosotros no hemos seleccionado, nos va a aparecer en rojo, no nos va a dejar responder en esa categoría. Tendríamos que seleccionarlo en la primera. O si hay preguntas que no aplican en esa etapa porque no lo hemos decidido en la metodología, porque a lo mejor solo aplican en la etapa de fase de fin de vida y no en la etapa de construcción, pues solo te aparecerían las celdas para contestar en esa etapa en concreto. Los usuarios al final tienen que rellenar las celdas que estén de color azul y en función de las respuestas que vayan dando tendremos una u otra puntuación. También es importante, ahora veremos algunos ejemplos, que hay algunas preguntas que son prerequisitos, es decir, que el proyecto los tiene que cumplir sí o sí para poder puntuar en esa categoría, en ese tema o en este concepto. A veces son más restrictivas, no tendríamos puntos, ningún punto en la categoría si no lo cumplimos, o en el tema o ya en el concepto, que sería la pregunta como tal. ¿Y esto por qué? Porque hay cosas que hay que tenerlas porque las consideramos básicas, ¿no? O sea, son temas generalmente aceptados, son temas que están a lo mejor en la OIT, en tratados internacionales, en legislación,
Con lo cual, esto como mínimo hay que tenerlo. Si no lo tienes, por mucho que tú luego apliques buenas prácticas y hagas cosas muy bien, la puntuación de la categoría va a ser 0. Entonces, los prerequisitos hay que cumplirlos siempre. Si tú contestas que no lo cumples, pues vale, pero no vas a tener ningún punto en esa categoría. Y después hay algunas preguntas que, aunque nosotros las hayamos asignado a alguna etapa en concreto, se pueden excluir porque quizás las características del proyecto no las cumplen, ¿no? A lo mejor, no recuerdo en concreto cuáles, pero se me ocurre que si, por ejemplo, estamos hablando de algunas medidas para minimizar la dispersión del polvo en el caso de voladuras y en tu obra no se va a realizar ningún tipo de voladura, pues bueno, tú pones que no haces ninguna medida y no tienes por qué tener menos puntuación. Entonces directamente se excluye porque no te está aplicando esa tipología de obra en concreto, al proyecto en concreto, y entonces se recalcularían otra vez toda la ponderación y todos los pesos, de manera que esa pregunta que no te aplica no te esté penalizando a la hora de evaluar la sostenibilidad de tu proyecto. No sé cómo de bien se ve o no, esto es una captura de los prerequisitos, ¿vale? Si aquí el prerequisito no se cumpliera, por mucho que después respondiéramos a todas las preguntas, no íbamos a obtener ninguna puntuación en esta categoría. Veis que aquí, por ejemplo, como solo habíamos seleccionado la etapa de construcción, es la única que nos permite responder. Las otras etapas están inhabilitadas y aparecen de color rojo, no las podríamos responder. Después, lo que os decía del criterio de excluir, pues te lo permite excluir en este caso. Luego en la guía te explica más, ¿no? Entonces, bueno, si tú lo excluyes, no te aplicaría, no tendrías que responder y además no te contaría para la puntuación final esta pregunta en concreto, dentro de la categoría de emisiones. Comentaros que el método lo hemos desarrollado con 3 tipos de preguntas. Preguntas numéricas, que el usuario lo que tiene que introducir es el dato que le solicitan en la celda azul, sobre todo para dar respuesta a los temas de la evaluación ambiental, de las declaraciones ambientales de producto, que muchas veces son datos numéricos o datos de distinta producción de residuos, etcétera. Pues bueno, esto lo contestaríamos con pues tantos kilos de residuo, por ejemplo, pondríamos el número y ya está. Preguntas de respuesta múltiple, que tendríamos varias opciones y elegiríamos una de ellas, que sería la que más acorde sería con nuestro caso. O preguntas de sí y no, que a lo mejor te dan 6 o 7 opciones en las que tú puedes decir si las aplicas o no las aplicas, en todas las alternativas que te ofrezca la herramienta. Aquí hay un ejemplo de preguntas numéricas, veis como aquí tú estás respondiendo y en función del valor que se da, la pregunta te asigna unos puntos, ¿vale? Y luego aquí se calcularía al final del todo la puntuación de la categoría. Después tendríamos otro ejemplo de preguntas, las de la opción más apropiada. Entonces, te hace una pregunta y te da 4 opciones. De las 4 tú tendrías que seleccionar aquella que te aplica. Solo se puede seleccionar una de ellas. Y en función de eso también, de lo que respondas, aquí te asigna unos puntos la herramienta. Y finalmente, la que os comentaba, que te dan varias opciones, por ejemplo, medidas que pueden ser adoptadas para la reducción y el control del polvo. Te da una serie de opciones que tú puedes aplicar o que vas a aplicar. Entonces, bueno, la excluiríamos si en las actividades de la etapa evaluada no van a generar polvo, con lo cual no sería necesario aplicar medidas, pero si no, si sí que vamos a tener unas emisiones de polvo, tendríamos que ver qué medidas aplicamos para minimizarlas. Aquí la obra iría seleccionando las que aplica y las que no, y en función de toda la respuesta, al final tendríamos una puntuación total. Todo esto va explicado en la guía, hasta dónde llega y hasta cuándo. Y finalmente ya la última hoja lo que haría es darnos la calificación. En este caso del ejemplo solamente estábamos evaluando la etapa de la construcción, tendríamos en esta primera columna que veis marcada en color verde el peso de la categoría. En función de la respuesta hemos tenido una mayor o menor ponderación de esa categoría en porcentaje. Aquí tendríamos la puntuación en función de todas las respuestas dadas y al multiplicar una por otra tendríamos una puntuación final que sumada nos daría un porcentaje. Un porcentaje que nos diría la calificación de la etapa, en este caso sería oro. Si os fijáis, aquí menos de 30 no tendríamos calificación. Puede parecer un número bajo, pero sí que es cierto que partimos de la base que cuando no se cumplen los prerequisitos no obtenemos puntos, con lo cual es una herramienta bastante estricta porque todo va más allá de lo obligado legalmente, ¿no? Entre 30 y 45 sería un bronce, 45 y 60 plata, 60 80 oro y más de 80 platino. En este caso tendríamos una puntuación de oro. Y bueno, también la última pestaña pues te proporciona un grafiquillo en el que puedes ver un poco tu puntuación dónde llega y bueno, y qué puntos tendrías en cada una de las etapas, también donde podríamos mejorar. Por ejemplo, en este ejemplo, la dimensión social tiene bastante puntuación, pero quizás la dimensión ambiental se podrían pensar nuevas medidas de diseño o en el diseño o en la ejecución para mejorarla.
y ser más sostenible. Ya no por obtener la mayor puntuación, sino porque te sirve para gestionar también tu propio proyecto. Y bueno, y para terminar, unas reflexiones muy breves. Y ahora, bueno, ¿qué hacemos con todo esto, con la sostenibilidad? Yo creo que actualmente, con todo lo que está sucediendo, todas las tendencias globales que estamos viendo, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París, las directivas para promover, o sea, para poder tener que dar información no financiera en el reporte de todas las compañías. La sostenibilidad es algo que está ahí y que cada vez se oye más en todos los sitios, y ya no es algo que simplemente sea una moda pasajera, sino que hay que considerarlo. Entonces, bueno, estamos un poco en una encrucijada, ¿no? Tenemos dos caminos, tenemos dos opciones. Podemos continuar haciendo lo mismo, porque bueno, llevamos muchísimos años construyendo infraestructuras y ahí siguen, ¿no? O sea, pues hay que mantenerlas, pero están ahí, las grandes presas que nos abastecen de agua, los ferrocarriles, las carreteras, y bueno, pues, pues es una opción. Pero al final, como decía Einstein, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes no es posible. Las empresas que pretendan seguir con esta actitud, pues no van a conseguir otro resultado, no van a integrar esta sostenibilidad en su portfolio, ¿no? Entonces, bueno, es algo que creo que habría que pararse un poco e intentar verlo desde otro prisma. La otra opción es evolucionar, es intentar incorporar estos conceptos que se están desarrollando a nivel internacional y que cada vez nos demandan más desde todos los ámbitos, y pensar en ello y integrarlo, porque cuando tú lo haces desde un principio, desde el primer momento tienes una planificación adecuada de tu infraestructura, tienes claro el objetivo desde el primer momento, no es tan difícil integrarlo, ni es más caro, pero sí que puedes tener muchísimas más ventajas ambientales, sociales y económicas también, aunque puede ser el primer reticente que se te da en muchos casos, de resultados finales. Además, es importante que empecemos a integrar esta sostenibilidad en todas nuestras empresas a través de los departamentos de responsabilidad social corporativa, de medio ambiente, pero que llegue a todos, que también se entienda en la producción como algo importante. Nosotros cada vez tenemos muchas más demandas desde las obras, que son ellos los que se interesan en, por ejemplo, el otro día me llamaban para gestionar unos residuos que se van a dar en una demolición de firme, y ya plantear desde la etapa de diseño cómo poderlos incorporar en el nuevo firme, ¿no? O sea, cuando antes, pues eso era una demolición que se llevaba a vertedero y punto. Porque ambientalmente es la mejor opción, pero es que económicamente también es mucho mejor. O sea, te estás evitando unos transportes, unas tasas de vertedero, y es mejor también para todos. Entonces eso ya hay un cambio de mentalidad y tiene que haberlo cada vez más. Además, es importante que consideremos todas las etapas del ciclo de vida y los diferentes escenarios que pueda haber, porque a lo mejor lo que es más caro para la etapa de construcción o de diseño puede ser mucho más barato para la etapa de mantenimiento, que al final es la más larga, la etapa de uso de la infraestructura. Y muchas veces no se considera, consideramos en el corto plazo lo que es mejor a nivel diseño, construcción, pero no vemos a nivel de uso y lo que es mejor para la sociedad en su conjunto. O cómo podemos plantear materiales para que cuando haya que renovar esa infraestructura, que demolerla, cuando haya un fin de vida, sea mucho más fácil gestionarlo, o puedan volverse a reincorporar en el ciclo de vida y no constituyan un residuo, sino que sean un nuevo recurso. Eso se tiene que pensar desde el inicio. Por eso es importante que pensemos a largo plazo, que no solo veamos lo que nos interesa ahora en nuestro periodo más corto, sino que vayamos más allá. Y luego también es muy importante involucrar a todos los agentes, tanto a los clientes, que bueno, en nuestro caso son importantes, con los que hay que luchar. Cuando tenemos un cliente muy mentalizado, va todo muy rodado, pero cuando no, muchas veces nos cuesta, porque aunque intentemos proponerle mejoras, pues muchas veces son reticentes, ¿no? Los diseñadores, nosotros, los contratistas, los mantenedores, los usuarios y la sociedad en su conjunto, porque la sociedad también tiene que ver que esto es valioso y que bueno, que quizás es un precio que hay que pagar, pero que va a ser mejor para todos, y que bueno, que tenemos que dejar un mundo no sé, a nuestros hijos y a nuestras generaciones futuras, que ya no lo vemos tan claro, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en España estamos pasando una época terrible de sequía, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ser también conscientes de a lo mejor cómo nos hemos desarrollado, en qué se está gastando el agua en a lo mejor ciertas infraestructuras que se han hecho y no hubieran sido necesarias. Pues bueno, todo esto hay que tenerlo bien y hay que hacer bien las cuentas, porque un proyecto no sostenible puede tener pérdidas económicas, ambientales y sociales muy graves. Entonces también hay que tener en cuenta todas estas externalidades a la hora de tener los costes de todo el ciclo de vida.
Entonces esto es importante. Y bueno, ya para finalizar, quería acabar con un proverbio chino que dice que cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros, pero otros construyen molinos y aprovechan estos vientos, ¿no? Entonces, bueno, os quisiera animar a todos en esta etapa en la que estamos, construir y construir bien y construir molinos y tirar todos hacia adelante. Y bueno, eso era un poco explicaros la metodología que os he comentado, que hemos desarrollado, SAMFIU, que es verdad que lo que tenemos que hacer ahora es seguir probándola en más obras piloto y bueno, a ver si conseguiremos a lo mejor también implantarla a través de un modelo de certificación. Es una metodología propia de la empresa, no es comercial como otras que habéis visto, pero bueno, estaríamos encantados de cualquiera de vosotros si queráis probarla o de cualquier duda que queráis. Os he dejado aquí mis datos de contacto para si a lo mejor no estáis ahora para hacer preguntas, si queréis en un futuro pues contactarme para que podáis escribirme y cualquier cosa que podamos ayudaros, pues para eso estamos. Pues bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención y quedo a espera de las preguntas que pueda haber. Gracias, Lucía. Invito a todos los asistentes a que puedan colocar sus preguntas en la parte inferior para que pueda írselas leyendo a Lucía. Yo tengo aquí primera que dice si habría alguna categoría nueva que no se menciona en el Excel. Sí, o sea, sí, no, el Excel no es editable. Lo que sí que hemos hecho, por ejemplo, a raíz de la primera obra que hicimos, ¿no? Que el piloto, que fue el metro de Riyadh, que estamos construyendo, sí que identificaban en obra que había ciertos conceptos que deberían incluirse. Entonces eso lo modificamos. Pero el usuario como tal no puede añadir categorías, porque al final es una metodología que lo que pretende es ser la misma para poder comparar distintas opciones y distintos proyectos. Si a lo mejor algún usuario con muy buen criterio añadir algo que falta, pero en otro no está, no sería comparable, ¿no? Entonces, lo que sí que se puede hacer es, en el caso de detectarse, añadirlas, eso sí, y volver a generar otra nueva versión, que es lo que sucede en todas las metodologías, y es lo que queremos hacer ahora con la norma nueva que se ha publicado en CEN y esperando un poco a ver qué se hace en eso, que está un poco pendiente. Entonces eso se puede hacer, pero no lo puede hacer el usuario como tal. Habría que hacerlo desde aquí. ¿A cuánto tiempo es conveniente realizar la evaluación? ¿O cada qué periodo se debería evaluar? Pues la evaluación se puede realizar todas las veces que se quiera. Realmente nosotros muchas veces lo hacemos al inicio del proyecto, que hay muchas cosas que quizás no se saben todavía, pero nos puede dar, es importante hacerlo ya porque nos puede dar una idea en las etapas previas de qué cosas se pueden implementar después para mejorarlo. Y después en cada una de las etapas, pues bueno, no te puedo decir, siempre que haya algún cambio importante en el proyecto, sí que sería conveniente hacerlo, y si sabemos que a lo mejor hay datos que pueden ser provisionales y que luego los podamos afinar. Pero yo creo que a lo mejor depende a lo mejor también de la duración de la obra, pero una frecuencia, pues bueno, que se podría hacer, yo creo como mínimo anual, ¿no? Pero sobre todo lo que haríamos sería al inicio del proyecto y a lo mejor al final de las etapas, ¿no? Para confirmar que es la puntuación. Al final es una herramienta que a nosotros nos sirve para gestionarnos en cada momento, porque claro, te da la foto de ese momento, que luego ya sabéis que en construcción hay cosas que cambian, ¿no? Yo la haría inicialmente y por lo menos sí una vez al año, ¿no? Sería lo que recomendamos, sobre todo si queremos que nos sirva, ¿no? A lo mejor hay gente que la quiere utilizar porque a demanda del cliente en ese momento quiere ver cuál es la sostenibilidad para plantear estrategias y se puede hacer como algo puntual y luego no seguir implementándola, no es algo obligatorio, nosotros lo estamos planteando de manera voluntaria para dar una respuesta a nuestros clientes y grupos de interés. Gracias, Lucía. Alejandro López dice, hola Lucía, exposición muy interesante. Hemos coincidido en una reunión del 198, dice, soy secretaria. Se acepta que a nivel español se está desarrollando un modelo de estimación de la sostenibilidad de las estructuras, teniendo como antecedente en el nexo de la vigente, dice, quizás una obra civil. La estructura tiene una mayor importancia relativa, como puede ser el caso de la estructura es casi la obra completa. En cambio, en la
edificación, la estructura es una parte más. Mi pregunta es si tenéis previsto adaptar la herramienta a estos modelos de rango nacional, previendo que estos se vayan consolidando con el paso de los años. ¿Te estás refiriendo al índice de sostenibilidad que están desarrollando de la EHE, ¿no? O sea, el que son solamente para el tipo de para las estructuras y que contempla también los suministradores, las distintas empresas y todo esto, ¿no? Entiendo que es eso. En principio, eso no hemos considerado las etapas o las categorías que pueda tener este índice estructural, porque todavía cuando lo desarrollamos no se está desarrollando. Sí es cierto que habrá cosas que sean comunes y que sí que puedan estar incluidas. No la tenemos adaptada, porque sí es cierto que los índices de la EHE contemplan al final a todas las empresas y es complicado, ¿no? Porque en el caso que haya muchas empresas que intervienen y te preguntan datos desde el número de proyectos de I+D, yo qué sé, la certificación. Entonces, claro, si eso nosotros a la hora de evaluar la infraestructura estamos viendo un poco más la infraestructura como tal, no a lo mejor todas las empresas que participan con todos esos datos. Quizás podríamos incorporar la parte no me acuerdo cómo se llama exactamente en estos índices, pero hay una parte como de organización y otra como de procesos. A lo mejor la de procesos sí se podría intentar incorporar. La otra la veo complicada porque como hay que tener en cuenta todas las empresas que participan y todos estos datos, que además son muy concretos porque son datos financieros, sociales y temas de, yo qué sé, la ayuda de subvenciones, muy concretos de años, entonces que además los tienen que verificar. Entonces creo que eso sería complicado. Sí, se evalúa todo el ciclo de vida de las infraestructuras. Una pregunta de Dunia Luján, dice, ¿se ha implementado este sistema a obras de infraestructura con bancos multilaterales como el Banco Mundial? La estamos ahora implementando en el Metro de Lima, que yo creo que sí que tiene financiación, no estoy segura si tiene algún tipo de estos de financiación. La estamos ahora probando en este sistema y ahora lo que queríamos también es con unas nuevas obras que se están desarrollando en Colombia, que sí que tiene este tipo de financiación, cuando empecemos unas depuradoras, también intentar implementarla. De momento, en otras que yo conozca que nosotros tuviéramos financiación, no las hemos hecho porque en el momento que desarrollamos la infraestructura no teníamos obras de este tipo. Al final sí tenemos bastantes obras a nivel internacional, pero tampoco tantísimas, ¿no? Y a nivel europeo, pues este tipo de multilaterales no se da tanto. Entonces, bueno, sí queríamos probar las de Colombia y yo creo que la de Metro de Lima sí que tiene este tipo de financiación, pero ahora mismo no estoy segura. Lucía, ¿cómo se relaciona este sistema con los estudios de evaluación de impacto ambiental en una obra? Son distintos, pero en muchos aspectos pueden ser complementarios, porque un estudio de evaluación a la vez también está considerando los criterios ambientales que vemos nosotros, ¿no? De temas de ecosistemas, tema de ruido, etcétera. Solo que hay muchas cosas que en el caso de un estudio de evaluación son mucho más completos, dijéramos, ¿no? Porque analizan pues toda la fauna existente que pueda haber en el entorno, todas las especies que tengamos protegidas. Yo diría que los estudios de evaluación nos sirven como input para poder responder a las distintas preguntas, ¿no? Porque aquí lo que sí que vamos a ver es si la obra está afectando a este tipo de fauna. No hace falta que en la herramienta pongamos que es el urogallo o el renacuajo o el águila pernicera, o el grado de impacto que ha tenido este proyecto. Pero sí que nos va a hacer preguntas del estilo de si estamos afectando a este tipo de fauna, si es fauna que pueda estar protegida, si luego estamos implementando algún tipo de medidas de protección, que muchas de ellas nos vienen en los estudios de impacto ambiental, cuando luego tenemos el plan de vigilancia de la obra, nos dicen todo lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, como eso lo sabemos también desde esa etapa, son como inputs que tenemos a la hora de rellenar la herramienta. La parte ambiental de la misma, claro, porque luego estarían todas las etapas sociales, económicas, etcétera. Y para cada categoría evaluada se debe adjuntar la documentación probatoria en caso de ser necesario. Puede haber aspectos subjetivos.
Sí, para cumplir cada una de los puntos tienes que demostrarlo a través de cierta argumentación, porque claro, si no es lo que os decía, que al final tú puedes evaluarlo, darte unos puntos y que eso no sea un referente. ¿Puede haber aspectos subjetivos? Pues hombre, generalmente intentamos que siempre sean cuantificables, ¿no? Y que tengas que tener unos documentos que lo demuestren. No te sé decir si en algunos de ellos que son más cualitativos lo hemos conseguido o no, pero por ejemplo, no sé, cuando a lo mejor estamos hablando de temas de, yo que sé, vegetación que necesitamos despejar para poder implantar una obra civil, pues sí que a lo mejor te dice puntos en función del tipo de vegetación que haya, ¿no? Pues bueno, aquí lo que hacemos nosotros es que te define todos los tipos de vegetación en la metodología para que todos consideremos lo mismo y entonces, bueno, la documentación necesaria quizás, como estaba comentando antes Dunia, ¿no? Pues sería la información que podamos tener en la sección relacionada con el inventario ambiental del estudio de impacto ambiental. Entonces, bueno, como ahí te irá definida toda la vegetación que hay en el proyecto, pues entonces podría ser un input que se puede aportar. Y en el caso a lo mejor de que el proyecto no esté sujeto a este tipo de evaluación, pues bueno, tendríamos que tener alguna documentación demostrando que se ha realizado algún inventario, alguna inspección in situ de las características ambientales más importantes por algún personal especializado, ¿no? De la obra en este caso. O sea, algún documento hay que tener, sí, porque si no al final tú te estás apuntando unos puntos que no son. Ya no te sé decir, lo hemos intentado hacer con ese criterio. Luego, pues puede ser que a lo mejor al evaluar lo que sí nos ha pasado con alguna otra obra, pues que veamos que haya cosas otras pruebas que no estén suficientemente a lo mejor explicadas o que haya que definirlo mejor. Pero la idea es esa, sí. Preguntan si la herramienta es de acceso libre o bajo licencia. La herramienta ahora mismo es una herramienta de uso interno dentro de FCC, o sea, vamos, no se comercializa, ¿no? No es como estas otras herramientas que hay en el mercado, que sí que es cierto que tienes que pagar, que tiene que venir un evaluador a asesorarte de así, lo estamos haciendo un poco a nivel propio. Sí que se estaba planteando en la empresa, pero bueno, no sé muy bien cómo irá a través de a lo mejor algún proyecto de investigación, intentar exportar esta metodología de manera que pueda ser certificable y pueda ser utilizable también por otros grupos de interés. Pero de momento sí es cierto que lo hemos desarrollado un poco más para uso interno y queremos rodarlo un poco en nuestras obras antes de a lo mejor dar ese acceso más generalizado. Pero vamos, que si estás interesado o quieres ver algo más, Alejandro, pues escríbeme un correo y yo lo que te pueda dar, que no, porque es que tiene un copyright o alguna historia, eso no me lo sé muy bien, es de asesoría, pero lo que se pueda pasar de información, de la guía, lo que sea, pues te lo pasamos. Dice si la herramienta nuestra está incluida en el futuro código estructural. No, porque al final es lo que os decía, que es una herramienta propia de la empresa, entonces tú no le puedes exigir a otras empresas que la implementen, ¿no? Con lo cual no es un criterio que esté incluido en nuestra herramienta, no sé si he entendido bien la pregunta, pero no lo contempla el código estructural, este tema, vamos. ¿Se evalúan solo proyectos de infraestructura o también las obras en operación? Sí, o sea, son proyectos de infraestructura, o sea, es proyectos de infraestructura, pero es todas las etapas del ciclo de vida. O sea, es desde la etapa, igual lo hemos pasado muy rápido, la etapa de producto desde la extracción del material hasta la fábrica, la etapa de construcción, que sería desde que se inician los trabajos de construcción hasta que ya la obra está lista para usarse, y también los transportes de los materiales desde donde se han producido hasta la propia obra, la etapa de uso, que sería todo el periodo en el que se utiliza o que está proporcionando servicio a la comunidad, incluyendo todas las etapas de mantenimiento, reparación, uso, gestión, recambio, reforma, clausura, y la etapa de fin de vida, que sería pues la de construcción, demolición si hace falta, el transporte y luego todo lo que sería el procesado para la reutilización o la eliminación de los materiales de construcción en vertedero, la recuperación o reciclado de esos materiales, etcétera. Dunia Luján pregunta, ¿qué herramienta permite realizar seguimiento de la obra en los aspectos ambientales sociales? A ver, permite realizar un seguimiento de todos los aspectos ambientales y sociales que están definidos en la infraestructura.
en la metodología, perdona. Lo que no se puede utilizar, es que no sé si es lo que a lo mejor está diciendo Lunia, es para realizar el seguimiento de los aspectos ambientales como tal de la ISO 14000, ¿no? Porque la ISO 14000, cuando tú estás identificando estos aspectos ambientales, probablemente van a ser muchos más que lo que nosotros estamos considerando aquí a nivel más genérico, ¿no? Porque cuando tú estás realizando la evaluación y la identificación de los aspectos ambientales, estás considerando todos los aspectos derivados de tu operación, ¿no? Entonces, no es el ruido en general, sino que también es el ruido derivado de las cimentaciones, de las demoliciones, de todas las distintas actividades de tu obra como tal, ¿no? En el caso de construcción, por ejemplo. Entonces, nosotros para todo el tema de la 14001, ¿no? Sí que tenemos además un formato específico en todas nuestras obras para realizar este seguimiento, que lo hacemos de manera cuatrimestral. Y que además ahí ya vienen todos los impactos, todos los riesgos, las oportunidades, qué actuaciones hacemos para acometerlos, y hacemos un seguimiento. ¿Has podido aplicar la metodología en un proyecto desde sus etapas iniciales o ex post? No, esto es lo que también es una de las cosas que estábamos planteando con este proyecto de investigación que os comento, en el que sería también hacerlo evidentemente con otro tipo de socios, otras empresas que pudieran estar interesados, porque es verdad que las pruebas que hemos desarrollado en un principio en 2016 sobre todo, y este año en 2017 la verdad es que un poco menos, lo tenemos un poco más parado, pero han sido a nivel de la etapa de construcción, ¿vale? Entonces, sí es verdad que en este proyecto que se está planteando ahora, la idea es encontrar socios para estas otras etapas que puedan validarlas también, porque quizás hay algunas cosas que puedan haberse pasado por alto. Aunque está basado todo en CEN y aquí participan todo tipo de agentes, pero puede haber alguna cosa específica que a lo mejor no esté contemplado. Entonces, esa era una de las ideas de realizar a través de este proyecto de I+D para mejorarlo. Pero solo hemos hecho prueba, la verdad, en etapas de construcción. ¿Con algún caso, ejemplo, publicado que pueda consultar? No, tampoco, no tenemos. Si es que la verdad es que la metodología está muy bien, nos ha costado bastante tiempo realizarla, pero no hemos desarrollado luego algún caso de éxito o algo así un poco para contarlo al final. Lo bueno es que somos una empresa que nos estamos interesando por esto, que queremos dar respuesta a nuestros clientes internos, que son nuestras obras, nuestros proyectos, pero es complicado operar al final, como a lo mejor otras metodologías que habéis podido ver, como Envision o Sequal, que tienen detrás un grupo de gente que trabaja solo para la metodología como tal, ¿no? Entonces nosotros al final es complicado poder realizar todo eso, pero bueno, por eso la idea que tenemos ahora, para poder un poco, ya que tenemos una metodología hecha, que creemos que es bastante buena y puede ser interesante, es intentar conseguir estos recursos a través de un fondo de investigación, y así pues tener los recursos para poder desarrollarlo, hacer casos prácticos, hacer una mayor difusión. Y sí que nos gustaría, pero desgraciadamente no tenemos ahora mismo ese material. Alejandro nos pregunta, ¿la han comparado a los resultados aplicando otras metodologías similares? O sea, realizar a lo mejor una evaluación con SAMPTIC y una evaluación con LICO, con SQL o con Envision o así. Pues eso lo podemos hacer porque en el Metro de Lima yo creo que se están aplicando varias metodologías. Lo que pasa es que esa la tenemos todavía a mitad, pero ahí lo podríamos hacer. La verdad es que sí que es interesante para ver cómo saldría. Porque sí que se han evaluado las otras metodologías a la hora de realizar esta, y cosas que eran interesantes las hemos incluido, pero eso no lo hemos hecho. Sí, Alejandro, sería interesante hacerlo ahora, sobre todo en esta obra que está en contacto con ambos. Así que sí, me lo apunto como otro deber. Alejandro dice, muchas gracias, muy interesante. Gracias. Bueno, si no hay otra pregunta más, agradecemos a Lucía por su ponencia, y igual a todos por su asistencia. Les disculpas por los problemas técnicos generados por la conexión. Muchísimas gracias por haber asistido a este webinar. Y es importante mencionarles que este webinar ha sido grabado y lo tendrán disponible en una semana en la plataforma
plataforma de CAPESIC por si gustan consultarlo, igual a los compañeros que no pudieron asistir al webinario, pues lo tendrán disponible en la plataforma de CAPESIC. Nuevamente, gracias Lucía Gracias a por tu vosotros. ponencia y a todos por su asistencia. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde.